Hemos estado viendo el capítulo 21 del libro de Hechos y antes de comenzar, yo quiero orar, ayúdame a orar. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre y nuestro Dios. Muchas gracias porque tú nos has traído hoy aquí para escuchar de tu manjar, de tu palabra, que es perfecta y que no tiene error, que sirve para nutrirnos, para redarguirnos, Señor. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú, Señor, que te hagas notar hoy, que tú ministres como solamente tú puedes ministrar y que en el estudio de tu palabra, que seas tú el que nos ayude a entender, que tú traigas iluminación de tu palabra y que sea un gozo para nosotros entrar en las riquezas, en las perlas, en las joyas que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre. En tu nombre oramos, pedimos por todos aquellos que todavía siguen enfermos, que tu mano poderosa se extienda sobre ellos y que tú les des consuelo como solamente tú lo puedes dar. En tu nombre oramos y decimos amén y amén. Bueno, la recta final, ¿no? Pablo, hemos estado estudiando este capítulo 21 del libro de los Hechos que Lucas escribió, un acompañante, el médico amado que viajó con Pablo. Y desde el mismo capítulo 20 hemos estado viendo la tercera, se puede decir el tercer viaje misionero, el último viaje misionero que Pablo tuvo de gran trayectoria. Y más específicamente en el capítulo 21 ya Pablo se está dirigiendo y tiene su mirada puesta sobre ¿qué ciudad? Jerusalén, la ciudad del rey David. Y yo lo quise llamar porque vamos a ver desde los versículos 20 al 40, al final de este capítulo, la recta final. Y yo quisiera hacer una recapitulización de la semana pasada. Recapitulación. Esa palabra wow, está un poquitico complicadita, pero bueno, hay un paralelo, estábamos hablando la semana pasada, que hay un paralelo entre dos personajes, entre Pablo, el apóstol Pablo, y Cristo. ¿Por qué? Porque durante su vida, durante los evangelios, vemos un complot similar de los judíos contra Cristo. Lo querían apresar, lo querían condenar, lo querían matar. Los judíos dijeron, mientras nosotros sabemos ese gran episodio dentro de los evangelios, Ponce Pilato le dice, ¿qué voy a hacer con este hombre justo? Y el pueblo mismo de Israel dice que su sangre sea sobre nosotros. Y muy similarmente vamos a ver en estos versículos del capítulo 21 que hay un complot de los judíos contra Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo llevaba por toda Asia Menor, por donde quiera que él predicaba, el evangelio de ¿quién? De Cristo. Por eso los enemigos de Cristo eran los enemigos de Pablo. Eh, pero ¿qué más? También vimos que hay una entrega a los gentiles. Pablo fue entregado a los gentiles de los judíos. Vamos a ver que los romanos lo tomaron y lo llevaban y entonces lo llevaron a a su propio tribunal. También Cristo fue entregado a los romanos, también fue crucificado por Roma, fue crucificado por centuriones. Hay una triple predicción sobre el camino del sufrimiento venidero. Nos acordamos, por ejemplo, un ejemplo solamente fue el profeta Agabo, que bajó al sur y le dijo a Pablo, usando el cinto, como mismo yo soy atado con este cinto, lo estoy parafraseando, como mismo el profeta fue atado con el cinto, así Pablo será atado por los judíos en Jerusalén. Cuarto, hay una resolución firme y quinto, hay una santa resignación a la voluntad de Dios. Pablo, las famosas palabras en el versículo 13, no solamente cuando le estaban diciendo, Pablo, no subas a Jerusalén, no vayas, su amigo, no querían verlo violentamente acusado y Pablo dice, no solamente estoy dispuesto a ser atado, como dijo el tal profeta Agabo, sino a morir por la causa del evangelio, que ese sea nuestro motivo, que seamos, que el Espíritu Santo nos dé el coraje de no solamente padecer, sino padecer de la manera de muerte. Y yo dejé otra vez, yo sé que la semana pasada dimos el mapa súper interesante, de la trayectoria del viaje y de la barca. Fue una trayectoria desde Filipos a Cesarea, que más o menos duraba de 36 a 37 días, y lo vemos otra vez en el mapa, de que Pablo, Lucas y los acompañantes fueron desde
las islas muy pequeñas de Mileto, de Kos, de Rodas, de Patara, y decidieron ir desde Patara hasta por el mar Mediterráneo hasta Cesarea. Y también vimos también que que para Pablo fue un privilegio sufrir. Y en medio de esa trayectoria, lo que de verdad me llamó a mí la atención fue el uso de las diferentes barcas. La Biblia no es específica, pero cuando la trayectoria recorría las islas de Kos, de Rodas, de Patara, las islas pequeñas, la barca podía ser muy chiquitica porque los pasajeros no eran muchos, la duración del viaje no era mucha, pero desde Patara a Cesarea, cruzando el mar Mediterráneo, era una trayectoria que no todo el mundo podía hacer. Y eso me enseña a mí la disposición de Pablo, que él no le importaba estar incómodo, porque para él era un privilegio sufrir en todo por la causa del evangelio. También nosotros podemos ver que lo que va a pasar ahora es cuando la cosa se pone buenísima. Y quiero empezar desde el versículo 20, si podemos abrir la Biblia, Hechos 21, versículo 20. Y ahí dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Te quiero recordar que el contexto que estamos leyendo en el versículo 20 es que Pablo llega a Cesarea y desciende, bueno, sube desde una perspectiva, pero baja al sur a llegar hasta Jerusalén. Y van con un cierto Milano, con un hermano ahí que era judío, pero también se cree que era griego, por eso tenía la gran habilidad de poder asimilar la cultura griega. Y ahora Pablo llega a Jerusalén y Jacobo, el pastor principal de la iglesia central de Jerusalén, recibe a Pablo y los ancianos también están con él. Y ahora Jacobo le está diciendo a Pablo, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Y lo que pasa aquí es que algunos creyentes continuaron observando los aspectos ceremoniales de la ley. Tenemos que entrar en esa distinción entre ley moral y ley ceremonial. Vamos a llegar ahí en un momentico. Pero a diferencia de los judaizantes, estoy hablando aquí de dos grupos de gente, los judaizantes, los que criticaban a Pablo, los que decían, Pablo, no estás siguiendo la ley, no estás enseñando la circuncisión para salvación, no estás enseñando los sacrificios para salvación. A diferencia de los judaizantes, estos cristianos judíos no vieron la ley como un medio de salvación. Pablo lo hace un punto mayor en sus letras, en sus epístolas. La ley trae a la conciencia la realidad del pecado. La ley no matarás, me dice a mí que no debo de matar, pero no me trae salvación, no me trae reconciliación, no me trae como puente, que Cristo fue el puente, Él fue el único mediador entre Dios y los hombres. La ley trae a conciencia el pecado, pero no me libra del peso de él. So, tenemos que tener en cuenta esa distinción. Y en el versículo 20 vemos los judaizantes y los judíos cristianos y esa distinción que se tiene que hacer. Y vamos a ir más profundo. También habían, y se tiene que decir por qué la realidad, inclusive muchos de estos judíos tenían resentimiento. ¿Por qué? Porque los gentiles cristianos no tenían que observar las leyes ceremoniales de Moisés. O sea que no le fue algo que le fue demandado. Lo vemos en el Concilio de Jerusalén, cuando este mismo Jacobo se para y dice, a nuestros hermanos los gentiles no se les debería dar ningún otro requerimiento que estos, que no coman animales o carnes sacrificadas a los ídolos, que se abstengan de la fornicación, que no forniquen, y que no coman sangre, que no beban sangre que fue dada a los ídolos también. Pero había muchos cristianos gentiles que tenían yo tengo que mantener esto, yo crecí con estos aspectos ceremoniales, pero ellos no. ¿Por qué? Y vemos que el cargo contra este apóstol Pablo era que él estaba convenciendo a los judíos que tenían que abandonar la ley. Y va a resurgir cuando vayamos
leyendo, versículo 21. Lee así, pero se les ha informado, Jacobo hablando con Pablo, los ancianos ahí también, pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, ¿a qué? Apostatar de Moisés. Un cargo muy crítico aquí, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Aquí tenemos que entrar en una distinción súper importante, porque nos rige hasta el día de hoy como cristianos, como nosotros debemos ser estudiadores de la palabra. Por eso estamos aquí en un miércoles aquí, no, lunes, martes, miércoles en un estudio bíblico. ¿Para qué? Para poder saber cuál es la palabra de Dios, para poder estudiar, para poder indagar, para poder entrar en ese conocimiento y crecer en ese conocimiento de Cristo. ¿Cuál era la ley moral? La ley moral la vemos básicamente en el monte Sinaí, donde fue dada de Dios mismo hacia quién, hacia el profeta Moisés. No tendrás ningún otro Dios que a mí. Yo seré tu único Dios. No obedecerás, no te arrodillarás, no adoraréis a ningún ídolo, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Esa es la ley moral. Y la ley moral sigue vigente hoy. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, que empieza con el Evangelio de Mateo y continúa, Jesucristo mismo nos da una ley de oro, the golden rule. Él nos da una ley. Y él dice, todos los mandamientos pueden ser resumidos en este único. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen la ley y los profetas. Y Cristo lo encapsula en esa bella manera, pero hay una ley ceremonial. ¿Cuáles son los ejemplos de la ley ceremonial? Lo vemos por todo el Antiguo Testamento, los sacrificios, las ceremonias de las fiestas, los festivales, las restricciones, el día de reposo, la circuncisión. Y en el contexto del pasaje que estamos viendo, las ceremonias relacionadas con la impureza, que eso es donde va a estar la conversación entre Jacobo, los ancianos de la iglesia de Jerusalén, y Pablo. Pablo va a entrar a hacer un voto, a estar y participar en una ceremonia de la impureza. Pero esto tenemos que saber que es parte de la ley ceremonial, no la ley moral, y hay que hacer una gran diferencia entre esas cosas. Pero es súper interesante porque cuando leemos algunos, yo fui para atrás y yo sé que ya lo hemos estudiado antes, pero el cargo que Pablo estaba ignorando la ley, que no apreciaba la ley, es completamente falso. ¿Por qué? Porque Pablo no había abandonado las costumbres judías y esto era evidente. ¿Por qué? Por ejemplo, la circuncisión de su hijo de la fe, Timoteo. En Hechos 16, versículos de 1 al 3, él circuncida a Timoteo, pero mucho cuidado, lo circuncida como para que él obtenga salvación, para nada. Él circuncida a Timoteo, ¿para qué? Para que tenga un llegar, para que tenga una entrada, una puerta abierta en el mundo judío, para que Timoteo pueda ser un instrumento útil y que la circuncisión no quite el enfoque del evangelio. Ese era el motivo. Y también vemos que Pablo en él mismo entró y hizo su propio voto nazareno. En el capítulo 18, versículo 18, encontramos que Pablo se rasgó el pelo y participó en un voto nazareo, no nazareno. Ya me corrigieron, no es nazareno, es nazareo. Estos cargos serios contra Pablo podrían ser causados por los reportes que Pablo mismo no observaba la ley cuando estaba en compañía gentil. Pero la realidad era que Pablo no tenía ningún problema dejando que los judíos cristianos siguieran las costumbres judías y seguían manteniendo las costumbres ancestrales. Para Pablo, y lo puse aquí, el objetivo principal era que predicar el evangelio. Él dice en una de sus epístolas, yo me hago griego para el griego, judío para el judío.
Yo si puedo asimilarme a la cultura, lo hago. Obviamente que no esté pecando, pero si nosotros, y si solamente puedo decir, eso es lo que hace el misionero eficaz. Aquí tenemos a Dios misionero. Bueno, aquí tenemos a muchos misioneros, pero quiero usar a los pastores. Cuando el pastor se encuentra en un lugar que le están dando rata y él dice, o me como la rata y le puedo predicar el evangelio porque estoy adentro de su vida cotidiana, de su cultura, o si no me como la rata, eso puede causar una pared divisora porque ellos dicen, no estás con nosotros, no participaste de nuestra comida, y ahora nos quieres hablar de este Cristo, pero no pudiste sentarte a la mesa y comer con nosotros. Y eso es lo que hace el misionero efectivo, que se asimila a la cultura. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de hacer. A los griegos me hago griego, a los judíos me hago como judíos. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo. Para ganarlos para Cristo. Y eso es súper importante. Quiero seguir al versículo 23. Mira lo que dice, versículo 23 y el 24. Haz pues esto que te decimos. Jacobo y los ancianos hablando con Pablo aquí. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. El voto del cual se está hablando aquí era el voto nazareno, y ahí en mi presentación lo tengo, que se encuentra en número 6 de los versículos 1 al 21. Y este voto nazareno simbolizaba una devoción total a Dios, en el cual el devoto se dejaba crecer el pelo. Nos acordamos de Sansón, él sí recibió voto nazareno. Y quiero hacer un paréntesis aquí. La semana pasada estábamos hablando del voto nazareo, y yo dije que Cristo participó en el voto nazareno. Y yo te quiero decir que esa fue mala mía. Eso no es bíblico. Eso, él no participó en el voto nazareo, porque lo estaba confundiendo con un tal, su primo Juan el Bautista, que sí participó y participó en el voto nazareo. El voto nazareo simbolizaba una devoción total a Dios, en el cual el devoto se dejaba el pelo crecer como un Sansón, y cuando el periodo del voto ya terminaba, se afeitaba la cabeza y se lo dedicaba al Señor. Regresando de su viaje misionero, Pablo, ante los ojos de los judíos, acuérdate que él está regresando del tercer viaje misionero, fue a muchos lugares gentiles, a tierras gentiles, y ahora se está acercando, está en Jerusalén, en tierra judía otra vez. Y ante los ojos de los judíos, Pablo estaba en un estado de suciedad. Estamos hablando de una perspectiva judía. Nos tenemos que acordar que esto no es moral, esto es ceremonial, pero delante de los ojos de los que estaban con él, Pablo como un judío, lo están viendo como uno que es sucio. ¿Por causa de qué? De su estadía demorada y lontana en tierras gentiles. Para el judío, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo, personas como yo eran sucias. ¿Por qué? Porque no estábamos parte del pacto que Dios había hecho con Israel. No estábamos siguiendo los rituales, no estábamos siguiendo las ceremonias, no estábamos siendo purificados en el templo. Y entonces que por causa de esa estadía le están pidiendo a Pablo que haga este ritual de purificación. Y la palabra dice, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Para la ceremonia del templo, en la que los cuatro de estos hombres se tenían que afeitar la cabeza, y los sacrificios asociados con el voto nazareno, Pablo los iba a pagar. Ahora le están dando nosotros somos tus líderes, te queremos, vemos el ministerio que Dios está obrando por ti. Pagar por esos gastos, ¿qué haría para Pablo? ¿Qué? Pablo daría una prueba, una confirmación de que él no había abandonado su herencia judía. Se puede decir que eran actos de piedad o de caridad que Pablo estaba haciendo.
Y si continuamos en el versículo 25, mira lo que dice. Pero en cuanto a los gentiles, Jacob y los ancianos hablando todavía, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Otra vez aquí tenemos una reconfirmación del Concilio de Jerusalén que fue un poquitico más temprano en el libro de los Hechos, y aquí Jacobo y los ancianos están diciendo, para los creyentes gentiles, esto es súper importante, Pablo, esto es para ti porque tú eres judío y porque estás predicando no solamente a gentiles. La mayoría del ministerio de Pablo era para los gentiles. Él fue a Atenas, él fue al Asia Menor, a muchas tierras y también va a ir a Roma. Pero ahora cuando se acerca a Jerusalén, los líderes le dicen esto, pero tienen mucho cuidado de hacer la diferencia importante entre un creyente gentil y un creyente judío. Nos tenemos que acordar que Pablo era un judío y yo tengo aquí una linda foto, si la pueden ver ahí, de un sacrificio. Ese era un sacrificio, un holocausto que se hacía. Y esa era parte de la ley ceremonial de Israel. Los sacrificios del Antiguo Testamento daban una linda fotografía o daban una linda imagen, una tipografía de lo que iba a suceder con Cristo. Él iba a ser ese becerro. Él iba a ser ese holocausto puesto en la madera por causa y para pagar por los pecados del pueblo. Y ahí es donde entramos tú y yo. Nos tenemos que acordar que Pablo era judío. Y el propósito de la idea de parte de Jacobo y de los ancianos era que para que los rumores que estaban sucediendo por afuera acerca de Pablo no tuvieran ninguna solidez. Pero a la misma vez, Jacobo es muy cuidadoso a no extender esto como algo que debería ser forzado sobre el creyente gentil. Porque un voto nazareo no es el evangelio de Cristo. Lo ceremonial no es el evangelio de Cristo. Era una foto de lo que iba a ser el evangelio. Era un tipo de un prototipo. El prototipo perfecto es Cristo. El tipo es todos los sacrificios, todo lo que tiene que ver con el becerro. La circuncisión es un tipo. Pablo lo habla más en Romanos, en su epístola a los Romanos. Todo esto era algo para darnos a saber que hay algo mejor. Hay algo mejor que se nos va a dar. Y yo estaba pensando acerca del voto y yo pensé, hay alguien, y en específico estaba pensando en Cristo, que fue más allá de un voto nazareo. ¿Por qué? Porque un voto nazareo era para dar a cuenta una devoción a Dios, pero hay uno que existió en la historia de toda la humanidad, que él pudo cumplir el mandamiento que él puso. Y lo quiero decir hoy públicamente. Jesucristo amó a Dios su Padre con todo su corazón, con todo su ser, con toda su mente, con toda su alma. Él lo amó perfectamente todo, totalmente, en todo tiempo en su vida. Algo que yo no puedo hacer ni por 5 minutos. No, quítale más a eso, ni por 2 minutos, ni por un miliséquimo. Yo sé que lo dije mal. Not even a millisecond. No lo puedo hacer porque Jesucristo Él va más allá del voto nazareo. Él es el cumplimiento total. Él dijo, tetelestai, está consumado es. El sacrificio vivo, el sacrificio puro ya fue dado. Tenemos que tener eso en cuenta cuando miramos estos pasajes en Hechos, cuando estamos lidiando con cultura judía, cultura griega y cómo los apóstoles se mueven en medio del escenario ese. Yo quiero pasar al versículo 26 al 27. Miren lo que dice. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al siguiente día, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia,
al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Los 7 días del cual se están hablando aquí era la duración de este ritual de purificación. Y Pablo tenía que venir al templo. Yo estaba leyendo los procedimientos regulares de esta purificación. Pablo, los que participaban en este ritual, tenían que venir al templo en el tercer y el séptimo día. Y el incidente que está a punto de ocurrir, el cual lo vamos a leer, va a ocurrir, va a tomar lugar en este séptimo día, el último día. Ya Pablo estaba terminando el ritual de purificación. Se presentó en el templo y se formó el arroz con mango. Se formó el arroz con mango. ¿Por qué? Porque Dios estaba maniobrando como el soberano que él es todo lo que estaba pasando en la vida de Pablo. Fue profetizado. Pablo sabía que el Espíritu lo estaba llevando, como Jesús fue llevado a Jerusalén con un propósito. Pablo fue llevado a Jerusalén con un propósito. Acordémonos del mensaje que Dios le da a Ananías cuando Saulo viene de Damasco a perseguir cristianos. El Señor le habla a Ananías y le dice: instrumento útil me es para presentar mi evangelio delante de reyes, de césares, de personas con clase, de príncipes, de gobernadores. Este Pablo tenía un propósito divino como tú y yo. ¿Seremos instrumentos útiles en las manos del alfarero? ¿Seremos nosotros esa gente? ¿Seremos nosotros esos barros que se van a dejar moldear por el alfarero soberano? ¿O vamos a ser aquellos barros que no tienen un uso de bendición, sino que sirven de maldición? Santiago habla acerca de esto, la lengua. Esto es, déjame decirte, esto es dinamita en vivo. Por aquí sale lo que yo no quiero que sale. Y por aquí también sale lo que yo tengo que decir. Pero ¿podrán acaso salir de una fuente agua amarga y agua dulce? Los dejo en ese pensamiento bíblico y filosófico. Pero bíblicamente el número 7 es el número de ¿qué? Es un número importantísimo. ¿Por qué? Porque es el número de la plenitud, de la completud. Y Pablo no tenía que ir a Jerusalén. Yo he escuchado muchas personas han dicho, y yo los respeto, y son historiadores, son comentaristas que han dicho que Pablo no tenía que ir a Jerusalén, que fue una decisión mala de parte de él. Pero lo acabamos de ver la semana pasada. El Espíritu estaba detrás de esa decisión. Pablo sabía que tenía que padecer prisiones y tribulaciones. Pablo tenía que ir a Roma a predicarle al César el evangelio. Decir que la decisión de ir a Jerusalén era una decisión mala es llamar al Espíritu Santo que guiaba a Pablo un espíritu malo, o decir que estaba siendo guiado por algo que no era de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el contexto del texto bíblico es importantísimo, y ver las escrituras completas como la palabra de Dios, no solamente lo que nos conviene. Yo sé que la pastora Jimena habla mucho de las citas divinas. Esto era una cita divina. En el séptimo día del acto de la purificación era una cita divina. Pero para nosotros no se ve como una cita divina porque, no prediqué a miles de gente y me aplaudieron y me recibieron y me quisieron y me besaron y me abrazaron. Las citas divinas no tienen nada que ver con emoción humana, con trayectoria humana. Se tiene totalmente que ver con una trayectoria soberana de Dios. Cuando yo predico el evangelio, muchas veces me escupen, se ríen de mí, me dicen: mira este ridículo, mira al robot que le dieron el abre religioso y ahora se ha hecho como uno de ellos. Pero ese no debería ser el enfoque debería ser el evangelio. Este movimiento violento contra Pablo tenía un propósito. El Dios soberano siempre pone a sus hijos en situaciones donde ellos pueden ser sal y luz. El pastor lo acaba de decir y me lo acabo de confirmar. Sé faro de luz en tu vecindario, en tu familia, en tu empresa, en tu negocio, en tu escuela. Sé luz y sal, porque eso es lo que estamos llamados a hacer.
Y lo vemos en el ejemplo del ministerio de Pablo. Él fue un hombre guiado por el Espíritu Santo. Obviamente que sí. Fue un hombre con una trayectoria marcada por el Señor. Y fue un testimonio de sus propias palabras. Mira lo que dice en Romanos 8:28. Lo sabemos ya de memoria. Y sabemos que a los que aman a los que aman a Dios, no a los que lo odian, no a los que lo desechan, porque Dios no está protegiendo. Él puede tener misericordia con ellos, pero ellos no son hijos de Dios, son criaturas, no hijos. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mal, a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esas son las citas divinas. Que cuando algo mal nos pasa en nuestra perspectiva humana, yo puedo decir, esto me va a ayudar a bien, porque el Señor está detrás de esto, porque en Él está mi confianza, porque el gozo del Señor mi fortaleza es, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios iba a cumplir su propósito con este instrumento útil, iba a ser de gran bendición. La palabra habla también de acerca de unos judíos de Asia que lo vieron en el templo, unos judíos de Asia al verle en el templo, y se puede decir que probablemente eran de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, donde Pablo escribe una de sus epístolas, como reconocían a un Trófimo que era gentil, y eso lo vamos a ver en los versículos que vienen, y seguramente estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque acordémonos que estaban aconteciendo las fiestas de Pentecostés en Jerusalén y ellos como judíos venían a celebrar la fiesta en Jerusalén como Pablo. Yo quiero entrar en los versículos 28 y 29. Mira lo que decían estos judíos. Los judíos estaban dando voces diciendo, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo. Y mira lo que dicen ahora, y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. La palabra de Dios, Lucas está dando la historia, está proviendo la historia que está pasándole a Pablo, a Lucas y a sus acompañantes. Y Lucas inmediatamente se asegura por la inspiración del Espíritu Santo poner que estos judíos de Éfeso, estos judíos que vieron a Pablo y se fueron contra él, pensaban que habían visto a Trófimo entrar en el templo, pero no era la realidad. Y antes de ver ese drama, quiero distriturar, los puse ahí en el slide, los 3 cargos específicos contra Pablo. Bueno, el primer cargo lo vimos nosotros, ¿no? Los acabamos de leer. Ellos decían que por todas partes enseñaba a todos en contra del pueblo. O sea, ¿qué estaban tratando de decir? Que estaban enseñando, Pablo estaba enseñando a los judíos que dejasen las costumbres ancestrales. Pero estaba, eh, y yo pienso, Pablo estaba diciendo que dejaran las costumbres ceremoniales de la ley moral o de la ley ceremonial. De la ley ceremonial, no la ley moral. La ley moral todavía sigue vigente hoy. No, la ley ceremonial es diferente. Esa distinción es súper importante. Esta es la misma mentira que fue dicha contra Pablo por los judaizantes, los que se opusieron a Pablo, los judíos que decían que la circuncisión no había salvación, que si no se practicaban los rituales de los sacrificios no había limpieza de pecado. Y Pablo violentamente se opone a ellos diciendo que el evangelio es solamente por Cristo. Segundo cargo, Pablo está en contra de la ley. Mira qué barbaridad más grande. El que habla acerca de la ley y de la importancia de la ley, ahora está siendo acusado de no importarle la ley. Wow. Y yo quiero hacer un paréntesis muy importante aquí. La fiesta de Pentecostés, de la cual estamos hablando aquí, está dentro del contexto. Era inicialmente una fiesta ¿para qué? Para celebrar los primeros frutos de la cosecha. Pero durante el contexto que Pablo, lo vemos aquí en el versículo 29 del capítulo 21 de Hechos, esta fiesta se había transformado en una celebración de la ley
que fue dada en el monte Sinaí a Moisés. Ahora, esto obviamente es extra bíblico, o sea que la Biblia no nos da una evidencia de ello, pero si lo vemos en las acusaciones que los judíos están trayendo a Pablo, no están hablando, Pablo, no cosechaste bien ayer. Pablo, te fue mal la cosecha del mes pasado y no le diste los tributos a Dios, por ahora vamos contra ti. No, están haciéndole cargos de profanación a Pablo, de estar en una actitud contra la ley de Moisés. Esos son los cargos que le son presentados a él. Y tercero, ¿qué dicen los judíos estos? Que él estaba blasfemando o profanando el templo. Si a mí me dicen, Marlon, estás blasfemando y profanando el templo, yo creo que o me van a hacer llorar o me voy corriendo y nunca más regreso. Porque eso es un cargo serio. Con eso no se juega. Decirle a alguien que estaba profanando y blasfemando, la palabra dice que y toma una perspectiva muy seria contra aquellos que blasfemaron el nombre de Dios. Y también nos acordamos que el pecado que no tiene perdón es la blasfema contra el Espíritu Santo. Y este fue el mismo cargo que fue usado para llevar a cabo a la muerte a Jesús y a Esteban. ¿Qué le dijeron a Jesús? Estaba en la casa de Cefas, el sumo sacerdote, en los templos de Jesús. ¿Y qué fue la carga? ¿Cuál fue el cargo, perdón, contra Jesús? Que él había cometido blasfema. Él había blasfemado. ¿Por qué? Porque él había dicho que él era el Hijo de Dios, que él era el que fue enviado del Padre. Esa fue la blasfema, ese fue el cargo contra Jesús. Y Esteban también, porque él estaba hablando acerca de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Rey, de que Jesús era el que iba a traer reconciliación. Los judíos de Asia trajeron el tercer cargo sobre Pablo porque él dejó a un tal Trófimo que entrara al templo. Y los gentiles no podían entrar al templo, como ustedes saben, porque había un límite. El gentil solo podía estar en un cierto grado del templo y no podía pasar de una tal corte que fue llamada la corte de los gentiles. La corte de los gentiles era lo que dividía y los gentiles se podían poner ahí, los gentiles que se habían convertido al judaísmo, podían pararse ahí, orar, podían alabar al Señor, pero no podían ir donde el judío podía ir, más allá de la corte de los gentiles. Y la conexión que Pablo hace y la aplicación es para nosotros. Mira lo que él dice a su carta a los Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14, al versículo 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. ¿Incircuncisión qué era? Lo sucio. La circuncisión era lo que le correspondía a los judíos, lo que era lo limpio en los ojos de Dios, en lo que le fue dado a Abraham, y los gentiles éramos incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero mira lo que Pablo dice ahora. Y yo bendito sea el Señor y le doy gracias. Raymond hace un comentario acerca de esto que me encanta. Thank God for the buts of God. Gracias a Dios por los peros divinos de Dios. Pablo dice aquí, pero ahora tú y yo, los gentiles, y los judíos también, porque en la ley no había salvación, acuérdate, solamente es por un mediador. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, acuérdense de la corte de los gentiles, donde el gentil no podía pasar, ese era el límite, no se podía acercar a la chequina de Dios, el tabernáculo, el lugar santísimo solo podía ir una persona, el sumo sacerdote, el lugar santo solamente los levitas lo trabajaban y los gentiles estaban más allá, más afuera. Vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos porque por lo único que me puede reconciliar con Cristo, la sangre del Cordero de Dios.
That's all we got. Eso es todo lo que tengo. Eso es todo lo que tienes tú en el 2022. Lo único que se nos puede usar, que se me puede derrochar sobre mí para entrar en la presencia de Dios, es la sangre del bendito Cordero de Dios, del cual Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Que el mundo de nosotros no sea comunicado un mensaje otro que ese, que el único mediador es Cristo. Que el voto nazareo tenía su función, pero el voto que yo tengo que hacer ahora es que el Espíritu Santo esté morando dentro de mí, que yo sea sellado con el Espíritu de Dios, que el voto sea, comenzando con Dios, que sea una realidad, no solamente en lo físico, que el pelo me puede crecer, pero si mi corazón está lejos de él, de nada valgo. El pelo me puede crecer, me lo puedo afeitar, pero mi corazón puede estar endurecido y necesitado de esperanza. Pablo no entró con Trófimo al templo. ¿Por qué? Porque Pablo no arriesgaría la vida de su hermano en Cristo. Él no lo haría. Eso es una mentira de los judaizantes y Lucas hace un buen trabajo en renunciar eso. Mira lo que dice los versículos 30 y 31. Así que toda la ciudad se conmovió. Se formó el arroz con mango. Vamos para allá, la cosa se pone buena ahora. Y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y esto me olía a mí a hipocresía. Inmediatamente cerraron las puertas. El trabajo de los oficiales estos del templo, cuando ellos cerraron las puertas, ¿era para qué? ¿Con qué propósito? Porque como el pueblo se apoderó de Pablo y si lo matan ahí y Pablo muere adentro del templo, él en la idea del judío de aquel tiempo, estaba profanando, su sangre iba a profanar el templo, porque no podía morir adentro del templo. Por eso tenían inmediatamente, lo arrastraron afuera y cerraron las puertas. Pero no hicieron ningún intento de salvar la vida de este apóstol. ¿Por qué? ¡Qué pérdida! Yo pensaba mientras estaba leyendo el texto, qué pérdida de prioridad, que una vida humana, que una vida que fue creada por Dios, pierde su valor por medio de cuidar a un templo de la profanación. Eso es hipocresía. Eso es un resumen perfecto de la actitud de las acciones de los líderes religiosos en el día de Cristo. A ellos les importaban más las ropas largas y también las oraciones largas que tener misericordia. Mira lo que Cristo dice en Lucas 11, desde los versículos 42 al 44. Mas hay de vosotros fariseos que desmáis la menta, la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois como sepulcro que no se ve y los hombres que andan encima no lo saben. Versículo 31 nos da una perspectiva que había un tribuno de la compañía. Este hombre era se llamaba, era un hombre histórico, lo puedes mirar, se llamaba Claudio Lisias. Y era el comandante de la compañía, 1000 soldados bajo estaba encargado él de 1000 soldados, de 1000 hombres. El oficial más alto en todo Jerusalén era Claudio Lisias. Y su centro de operaciones era la fortaleza llamada la de Antonia. Los versículos 32 y el 33 nos dan más información. Vamos a verlo. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegaron al tribuno, le prendió, llegando al tribuno, perdón, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Los soldados romanos salvaron a Pablo, lo que los oficiales del templo no hicieron. Los oficiales del templo estaban más preocupados porque la sangre de Pablo que no profane el templo. Ten cuidado con el templo, pero la vida humana poco valor. Qué tristeza que un judío, Pablo era judío, tuvo que ser salvado
por manos gentiles que por manos de sus propios compañeros, de sus compatriotas ancestrales, los judíos. Y eso me deja saber a mí que Dios no tiene ninguna preferencia. Que la salvación Dios puede usar a un burro. ¿Me está usando hoy a mí aquí un burro? Estoy aquí. Un burro está hablándote hoy. Usó a el burro de Balaam. Puede usar a las rocas para que lo adoren si tú y yo no lo queremos hacer. Él es un Dios que puede usar a cualquiera en cualquier tiempo para sus propósitos, para su gloria. Versículo 33 nos da un cumplimiento, ¿no? Vimos esa profecía de Agabo que se cumple cuando las cadenas son puestas sobre Pablo y los judíos furiosos estaban contra él. Los versículos del 34 al 36, mira lo que dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y al llegar a las gradas aconteció que era levantado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía atrás gritando, muera. Que muera Cristo, que muera Pablo también. Y seguramente van a gritar mañana que muera Marlo. Porque el mundo de afuera, si el Espíritu Santo no obra en los corazones, van a gritar que muera el evangelio. Porque el mundo, el hombre, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero todavía tenemos que predicar el evangelio porque para eso fuimos llamados. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto por un enano griego, no un griego, un judío, enano. Se piensa que Pablo era feo, poco de estatura. Se piensa históricamente, todo este clima, todo este conflicto por un enano griego, no era por el enano griego. Era por el mensaje que ese enano judío estaba trazando, que lo odiaban, que lo repudiaban, que lo escupían, que lo dejaron varias veces afuera de las ciudades por muerto. Y con todo eso, Pablo se levantó y fue directamente y entró a la misma ciudad que lo apedreó. Wow. Dice en el versículo 37 al 38, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Y lo puse ahí, ¿sabes griego? En toda mayúscula, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Lisias, el comandante se queda sorprendido que Pablo sabía el lenguaje de la educación, de los sabios, el lenguaje de las personas de educación. Lisias había asumido que era un criminal. Y hay una confesión aquí. Que el egipcio del cual Lisias estaba hablando era un falso profeta que varios años antes había prometido expulsar a los romanos. Y sin embargo, antes de que lo pudiera haber hecho, las fuerzas de Félix, el gobernador del cual vamos a leer en los próximos capítulos, atacó y los tomó por presos a todos. ¿Qué pasa? Que aunque varios cientos de seguidores fueron asesinados o capturados, muchos lograron escapar. Lisias asumió esto acerca de Pablo, que había regresado, que había sido capturado por la multitud que lo estaban arrastrando, y estos asesinos llamados sicarios eran un grupo terrorista cuyo nacimiento judío los llevó a asesinar a todos los romanos y a los judíos que estaban simpatizando con Roma. Y todo esto para llegar a los versículos 39 y 40. Entonces dijo Pablo, ya estoy terminando ya, pastor. Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, y el capítulo 22 va a decir que dice él. Tarso era la ciudad del cual era Pablo, era una ciudad importante culturalmente, porque había ahí un centro universitario que competía con las universidades máximas del máximo calibre en Atenas y en Alejandría. Y en el versículo 40 te dejo con esto, ya me voy de aquí. Ahora, ¿qué va a decir este Pablo, este apóstol de la fe? ¿Cómo se va a dirigir
A los que, como yo ahí en la foto tengo la foto que te queda a la derecha, está subiendo la mano. ¿Y cómo va a dirigirse a este pueblo judío que lo querían matar? ¡Que muera! Creemos que cuando la palabra dice que él habló en una lengua hebrea, podría haber sido el arameo, porque el arameo era el lenguaje común de la calle. El koine griego era el lenguaje no solamente del mundo romano común, pero sino también era el lenguaje de los estudiosos y los sabios. Los dejo ahí, que el Señor los bendiga. Este es el capítulo 21 del libro de los Hechos.